currículums que son importantes para esta cita, donde vamos a entender un poco qué fue lo que trajeron desde el mundo de Martín Gusinde, que es una selección que nos puede empezar a contar. Por favor, tú tienes el PPT. Muy bien. Hola, hola. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Agradecer a Festival Ladera Sur esta invitación, agradecer la compañía y para esta conversación hoy día. El epicentro de esto, Javier, tiene que ver con el cuerpo material de una colección fotográfica que la Fundación Cortés Solari, Filantropía, adquiere, y se hizo hacia el año 2018 una edición limitada de 12, que son 147 fotografías, y la Fundación adquirió la número 2 de 12. Son 147 fotos que desde el 2019 estuvieron guardadas, y con Francisca Cortés nos íbamos encontrando cada cierto tiempo y decíamos, ¿qué hacemos con estas fotos? Hagamos algo. Y bueno, los tiempos son así, como que van encontrando su lugar, y se dio la posibilidad de, en algún minuto, y por eso hay un material de apoyo que vamos a ver, donde se abren las fotografías, porque en realidad se fue generando con el tiempo una expectativa. La idea de esto, en esta primera intervención mía, es contarles que esta colección queda en Chile. Era un deber, de alguna manera ético, de que no puede ser que cuando hayamos tenido exposiciones relacionadas con el archivo Gusinde, eran fotografías que nos venían desde Francia. Y entonces en este caso por fin tenemos una colección que está acá. La idea es que el punto de partida es precisamente en este contexto. La exposición está ahí a la entrada de la casona, así que por favor están todos y todas invitados porque es un viaje impresionante. Son 40 fotografías al interior de esa selección. Solo un segundo para introducir un poco, ¿quién fue Martín Gusinde? ¿Qué fue lo que hizo Martín Gusinde? Sí, Martín Gusinde es muy increíble porque él es un sacerdote digamos, católico, de la Orden del Verbo Divino, y él llegó a Chile en 1912 y fue profesor en el Liceo Alemán. Y él tenía una formación como etnógrafo y como antropólogo. Es interesante ver que en ese viaje y en esa llegada ya empieza de inmediato a tomar contacto con el territorio, con Chile, y eso lo lleva, digamos, a desarrollar después una experiencia en donde entre 1918 y 1924 desarrolla una serie de fotografías que tiene que ver en este caso con los pueblos que están en la Patagonia. Entonces fue entre el 2018 y 2024 donde él desarrolla cerca de 2.000 fotografías. Quiero destacar eso, o sea que hay muchas. Y además también él registró en cilindros, ¿no? El lenguaje y algunos cánticos de los pueblos, que son tres pueblos. Los sí. Yámanas, los Selknam y los Cahuéscar. Y los Cahuéscar, así Perfecto. es. Hizo, de verdad es bien completo. A mí me impresiona como la necesidad científica. Él estudia la lengua, documenta, describe, hace audios, y por lo tanto en la exposición hay un archivo que nos facilitó la Fundación Gusinde, que puede estar mirando la fotografía y está el audio ahí de esos archivos que hizo en 1920, 1921. Y son sonoros también. Entonces, claro, la verdad es que es una experiencia muy completa. Él definitivamente dice que llegó como antropólogo y después terminó como miembro de la tribu. Me parece que es muy elocuente esa expresión porque habla de alguien que quiso, o sea, que se dio cuenta que había que abandonar el mundo, de alguna manera, su mundo, para entrar a otro mundo. Sí, hay una frase acá que recogí, una pregunta que se hacía a Gusinde, que es ¿de dónde proviene tanto contenido y tanta cristalina pureza en esos principios? ¿Y de dónde surgen tal cantidad de factores para dirigir rectamente la voluntad a la satisfacción de tantas y tan diferentes exigencias? O sea, se hizo tantas preguntas en ese viaje, ¿no? Porque él no vino directamente a esto, sino que se empapa después de estos pueblos. Bueno, veamos quizás lo que trajiste tú. Tú trajiste un... Sí, vamos. Y ahí vamos después a Cristian y vamos viendo el tema de la investigación. Súper. Un poquito al lado, ¿o no?
Bueno, punto de inicio. La publicación permite esta compilación de cerca de 250 imágenes, en la que vemos a mano izquierda. Y en esta publicación es interesante porque ya tiene que ver con este espíritu de reflexión y de revisión crítica, que en ese sentido me parece que ha sido muy pertinente hoy día invitar a Cristian Báez, que está con nosotros, porque él también de alguna manera con su propia historia se ha ido reencontrando con este tema y al día de hoy llegó a saber tanto que incluso está en un punto de distancia, como sintiendo que cerró un capítulo. Esta publicación era lo que a nosotros nos empezó a llegar cuando empezamos con los temas. Y de esta publicación se decidió después esta edición de colección que digo, de una serie de 12. Estamos viendo que esa edición 2 de 12 se abre hace unos meses, se saca de las cajas y vemos allí cómo era todo una imagen siempre es una carta, es una especie de mensaje en el tiempo. Y estas imágenes efectivamente se traducen en eso. Entonces la experiencia de abrir, de reencontrarse con estas imágenes, de distribuirlas en el espacio, de ver cómo estaban concebidas técnicamente, la verdad que fue muy valioso y nos dio pie de inmediato para pensar que lo que viene a continuación es un programa de aproximación a esta colección fotográfica desde distintas capas. Entonces la primera capa que estamos viendo en la actualidad es una capa que tiene que ver con el territorio, con el paisaje, con la arquitectura y con el ritual. Progresivamente vamos a ir avanzando hacia otras temáticas porque la idea es ir profundizando, de alguna manera profundizando y descendiendo en esas distintas capas. Entonces lo que vemos aquí es ese momento. ¿Qué es lo que hay en la exposición? Una serie de imágenes que dan cuenta efectivamente y una de las pistas que nos parece relevante es que la relación que establece Gusinde con los chamanes, es decir, aquí hay una estructura que se respeta y con la que se trabaja, y es la que permite también esta complicidad que, digamos, y tiene todos unos bordes que son materia siempre de discusión crítica respecto de cómo se desarrollan estas imágenes, cómo se conciben, y lo que se hace, de alguna manera está dado, y el mismo Gusinde lo manifiesta en sus escritos, que la relación de amistad que establece con Tenenesk, que en este caso el que está ahí junto a la choza, permite que ambos comprendan que tienen una misión entre manos y que en este caso es dejar imágenes fijas que permitan preservar esta memoria. Entonces, destaco eso porque me parece que ese es un gran punto de partida. Entonces, lo que nos vamos a ir encontrando son imágenes que nos muestran, dan a conocer estos mundos, nos dan a conocer también la estrategia. A propósito de lectura de imágenes, Cristian, cómo también tiene que ver con cómo se construyen las imágenes, qué es lo que nosotros vemos hoy día. Son realidad, son representación, digamos, es una zona que es absolutamente legítima, sobre todo porque en la conciencia, digamos, y en el trabajo espiritual de un chamán, la realidad y la representación son herramientas absolutamente válidas. Y lo podemos extrapolar, digamos, a la comprensión que hoy día podemos tener o la aproximación, por ejemplo, a lo que ocurre con una machi o un machi, cómo la representación y la realidad son asuntos que tienen unos límites bastante borrosos. Eso lo digo porque nos permite entender que hay un tras bambalina, es decir, se construyen las imágenes, alguien construye, alguien pinta, hay un telón de fondo, hay una escenografía absolutamente, digamos, con condiciones climáticas bastante extremas. En este caso estamos viendo el canal Beagle, los glaciares. Hay un territorio en el que se tienen que desplazar, digamos, estamos hablando de nómades navegantes también. Hay nómades en el territorio, como en el caso de los Selknam, y hay nómades navegantes, como en el caso de los Yaman y los Kaweskar. Cristian, no sé si quisiera... Sí, vamos abriendo un poco la conversación. Sí, hola, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Agradecido además de estar con mi colega y amigo Ramón.
solamente me gustaría ir un poco deconstruyendo lo que plantea Ramón. Como primera cosa, entender que estas fotografías son producto de la mirada de un fotógrafo alemán, sacerdote católico. Por lo tanto, hay una mirada, ¿cierto? Y lo interesante en Gusinde es que él nunca negó que en el fondo él vino a Tierra del Fuego a trabajar con las personas de la edad de piedra. Él pensaba que se iba a encontrar con personas absolutamente atrasadas, entre comillas, pero desgraciadamente lo que contempló fue un mundo que se había acabado. Era un mundo absolutamente incorporado a las estancias, era un mundo absolutamente subsumido por el Estado chileno y argentino. Lo que hace Gusinde, y aquí entramos en la mirada B, ¿cierto? Es la mirada que él quiso construir de un mundo que ya se estaba acabando. Por lo tanto, como primera cosita, cuando vemos estas imágenes, tenemos que pensar también que Martín Gusinde se enfrentó a indígenas que no querían desnudarse. Por ejemplo, en esta foto de los Yaganes, versus la foto de los Selknam, que también las vamos a ver en algún minuto, que ustedes la pueden ver después, donde él tuvo que pagar para que pudieran desnudarse. Es decir, lo que hace Gusinde, y aquí voy a hacer un spoiler, digamos, es legarnos un universo visual que sin el cual hoy día no estaríamos hablando de estos pueblos que, ojo, hoy día están vivos, no están extinguidos como alguna vez a mí me contaron en el colegio. Yo siempre, hasta el 2016, nosotros hablábamos de los extintos Selknam, pero resulta que hoy día hay una corporación Selknam que está volviendo a vivir a Tierra del Fuego. La corporación Selknam Covadonga Gaona, que en el 2016, en una carta que desgraciadamente firmé, en el cual le pedíamos al Estado, los historiadores e historiadoras de Chile, que reconocieran el genocidio, resulta que la presidenta de esa comunidad 2 años después me dice, súper bueno su trabajo, pero por favor, no nos sigan matando. Wow. Efectivamente hay un presente, un tiempo real respecto a encontrarnos con estas culturas. Lo mismo ocurre con los Cahuéscar. También existe hoy día una fundación Cahuéscar y por lo tanto hay como una serie de recuperaciones contemporáneas donde efectivamente estamos viendo que estos pueblos están vivos y de alguna manera nos están ayudando y es el espíritu también de este proyecto. A propósito, cuando nombro capas, la conexión con el tiempo real y con el presente de estos pueblos nos va a hacer ir avanzando en descubrir y acercarnos y en tratar de entender qué es lo que estamos viendo en las imágenes, porque no tenemos códigos para entender, excepto, como estamos hablando, la mirada de un europeo, de la manera en cómo él lee e interpreta la vida que se habita en ese territorio. Ahora, está claro que un sistema de sobrevivencia tiene que ver con la ritualidad. O sea, un sistema de sobrevivencia es el mundo simbólico. Porque también uno se hace la pregunta, vean ustedes en esta imagen de la ceremonia del Jaín, por ejemplo, donde hay un grupo de hombres y de mujeres desarrollando esta ceremonia, recordando esta ceremonia y recordando para la fotografía, cómo el escenario, que podría ser un escenario que uno lee como adverso o inhóspito, en realidad es un escenario que tenía todas las condiciones que a ellos les permitieron por más de 9.000 años, no sé cuál es la cronología exacta, pero vivir en ese lugar. Es decir, muy equívocamente uno puede decir las duras condiciones en las que vivían. En eso somos bastante claros. No, ellos eligieron, ellos vivían en ese territorio, tenían todo lo que necesitaban. Y todo lo que necesitaban tenía que ver con la configuración de esta cosmogonía, con esta forma de entender el mundo también, incluso los ciclos de la propia naturaleza representados de distintas maneras. Entonces, vemos imágenes que las hacemos de alguna manera volver también. El ejercicio de esta colección es permitir que de alguna manera las imágenes regresen a esos negativos, a esos vidrios. Y la colección hace esa mediación, porque hoy día también estas imágenes uno las conoce circulando en muchos soportes, de muchas formas, con ánimo, digamos, de autoidentificación, también con ánimo de lucro, es decir, ocurren muchas de estas imágenes que ya no les pertenecen a sus culturas. La colección fotográfica hace en ese sentido un gesto contrario y me parece interesante como ritual también, de retornar las imágenes a su soporte original. Lo que hace Francisca, perdona que te interrumpa, Xavier Barral,
él tenía alrededor de 2.000 fotografías de esto, ¿no? Y ella compra una serie de esto, que es la que vamos a ver y la que está acá expuesta acá, que son 42, ¿no? Claro, Esa serie son 42 fotos que representan tres ámbitos, que es la arquitectura, es la ritualidad y es, me falta una, que tiene que ver con la convivencia, no sé. no, el territorio. Territorio, perdón. Eso. Y una pregunta, Cristian, también que a mí me parece súper interesante. Estos tres pueblos se distinguían entre sí, pero eran vecinos, convivían. ¿Cómo se separan los tres pueblos? ¿Cómo se entienden los Selknam versus los Yámanas y los Cahuéscar? ¿Convivían, se cruzaban, eran vecinos, tenían rituales parecidos o eran completamente distintos? A pesar que eran pueblos que convivían dentro de un mismo espacio, la zona Fuego Patagónica es una zona bastante extensa. Los que hemos tenido la suerte de visitar la zona nos damos cuenta que atravesar, por ejemplo, el continente Tierra del Fuego sin una canoa o sin alguna embarcación es imposible. Por lo tanto, son pueblos cercanos pero lejanos. Son muy distintos y quizá hay un misterio ahí en cuanto al tema del tronco lingüístico. Ninguno de las tres lenguas pertenece a un tronco común. Estamos hablando de pueblos que llegan a la zona aproximadamente, por favor, 14.000 años atrás, en el Pleistoceno. Cuando empieza el Pleistoceno, digamos, estos pueblos empiezan a atravesar hacia la Tierra del Fuego, especialmente los Selknam, que al parecer tienen un tronco común con los Tehuelches o Aunikenk, pero los Yaganes, que están en la zona más extrema, frente a los Cahuéscar, que habitan los fiordos patagónicos, son pueblos muy distintos, a pesar que comparten, digamos, la tradición canoera. Por lo tanto, tenemos a tres pueblos muy distintos, en momentos muy distintos también entre ellos, pero hay un momento que es crucial. En 1870, entre 1870 y 1930, se provoca el debacle demográfico gracias a la presencia del Estado chileno y argentino. Insisto, son pueblos vivos hoy día, son pueblos distintos, son pueblos, digamos, que Gusinde los retrató, ojo, bajo la mirada de un sacerdote católico, que buscaba hasta en estos pueblos la presencia de la divinidad. Y no es casualidad entonces que las fotos que hemos visto, quizás las que más nos impresionan, son aquellas de los cuerpos desnudos y pintados, que son justamente las imágenes de rituales. Es porque Gusinde justamente quería anteponerse a toda la tradición que miraba a estos pueblos como pueblos miserables, caníbales, atrasados, primitivos. Y a través de la imagen él dice, ojo, estos pueblos, hasta en estos pueblos está la presencia de la divinidad, como una forma también de anteponerse al evolucionismo que predominante a fines del siglo XIX, principios del XX. Él mira a través de las imágenes la particularidad de cada uno de estos pueblos. Quizá el más débil es el Cahuéscar, dado que él se enferma y no puede seguir trabajando con ellos. Pero las fotos que nos quedan del pueblo Cahuéscar, por ejemplo, también son rituales. Por lo tanto, ahí hay una mirada de Gusinde de estos tres pueblos que, si bien es cierto, son distintos, pero en estas fotos podríamos decir que se igualan. Estamos viendo fotos del Chehaus, del Quina, que son las ceremonias de iniciación, por ejemplo, el mundo Yagán, las fotos del Jaín, que son de ceremonias masculinas en el mundo Selknam. Hay un pequeño paréntesis. Lo que para Gusinde, por ejemplo, era una ceremonia religiosa, entre comillas, el Jaín, para Anne Chapman, en la década del 60, que Anne Chapman, una de las últimas antropólogas que trabajó en Tierra del Fuego, digamos, con Lola Kiepja, que es la última, entre comillas, última, por favor, descendiente Selknam, porque siempre hay un último, se han dado cuenta, en la prensa siempre aparece, murió la última Selknam, murió la última, son pueblos vivos. Anne Chapman decía, por ejemplo, que el Jaín era una especie de concierto, una ópera social que permitía la sobrevivencia del mundo Selknam, que era la única instancia en la cual se podían juntar, por ejemplo, para alianzas familiares, para arreglar casamientos y para la sobrevivencia social. Por lo tanto, la mirada más social y política de Anne se contrapone con esta mirada más, entre comillas, romántica de Gusinde. Pero no por eso estas imágenes, insisto en eso, son, gracias a ellas, mejor dicho, hoy nosotros podemos acercarnos a estos pueblos. La pregunta es, sin estas imágenes, ¿conoceríamos lo que son los Yaganes, los Cahuéscar y los Selknam hoy día? Yo creo que no. Porque como ha dicho Ramón, estas imágenes están circulando, como vamos a ver en un pequeño ejemplo que vamos a ver después, están circulando desde los lugares de turismo, las poleras, merchandising, qué sé yo, muñequitos de madera, de lana, etc.
Cristian, a propósito de los vivos que están, digamos, estos pueblos aún, el lenguaje todavía permanece. No se extinguió, porque uno ha visto en las noticias de que murió la última Selknam y tú estás diciendo que son pueblos vivos, pero el lenguaje se preserva, se siguen hablando estos lenguajes o desaparecieron. Están en peligro de desaparecer. Están en peligro. Yo no me atrevería a ser tan taxativo de decir está vivo o está muerto, porque mientras una cultura se mantenga, digamos, y se identifique como tal, creo que esa cultura nunca muere. Pero la lengua realmente, y especialmente ahora último que murió, yo diría, uno de los especialistas a nivel mundial del tema cahuéscar, como don Óscar Aguilera, ¿cierto? Queda un patrimonio lingüístico que difícilmente pueda seguir preservándose si no hay gente que lo practique. Son lenguas en peligro. Selknam, no lo sé. Ahí tengo mis dudas, pero insisto, no podría ser tan taxativo en esto, habiendo personas vivas que nos pueden decir, oye, estamos trabajando para revitalizar nuestra lengua, ¿no? Qué maravilla. Sigamos con tu presentación. Sí, reforzar que este presente de las imágenes que tiene que ver efectivamente con la necesidad de ver cómo persisten, por eso también las palabras empiezan a digamos, a complejizarse, porque a propósito de decir si existe o no existe algo, ¿quién es autoridad para decir esto? Pero sí son culturas en resistencia, y son resistencias que tienen que ver con dimensiones visibles, activistas, políticas, parlamento, es decir, como que tiene que ver también con una serie de reivindicaciones en ese sentido muy, digamos, de carácter legal también, y por otro son resistencias invisibles. Y en ese sentido destacar que lo que se activa con esta investigación que hace fotográfica Gusinde, y que después efectivamente Ann Chapman empieza a recuperar, y que nosotros nos reencontramos con los audios que van a escuchar ahí en la exposición, también uno reconoce un mundo invisible que por alguna extraña razón nos llega al día de hoy de una forma absolutamente ilegible, no tenemos códigos. Entonces, ¿cómo leemos esas imágenes? ¿Cómo leemos los audios? ¿Cómo están circulando estas imágenes? Es, yo creo, el contexto también para el cual nosotros pensábamos que, y era la manera de compartir con Cristian, lo que él está desarrollando y que ha ido desarrollando a lo largo del tiempo también en torno a estas imágenes como documento. Un breve ejemplo me gustaría mostrarles para comprobar un poco la potencia de estas imágenes. No. Pasamos a la otra presentación. Solamente un ejemplo visual de los muchos que podamos ver, traje ahora, para que comprobemos un poquito la potencia de estas imágenes. Ahí viene. Ahí viene. ¿Cuántos años estudiaste esto? Yo empecé con este tema en el año 97, 96, por allá con Margarita Alvarado, una profe de la Católica, colega Ramón también, y yo reconozco que paré este tema en el 2018, con la publicación de mi último libro, Cautivo, porque es un tema, yo me meto con el tema de los zoológicos humanos, por lo tanto estas imágenes son parte de ese estudio, y la verdad que es un tema que es bastante triste, así que ahora estoy en otro tema, pero indudablemente mi responsabilidad también es poner en circulación todo este conocimiento y toda esta experiencia y traerla acá. Entonces, en ese sentido, yo parto de la fotografía, con este historiador de la cultura, ¿cierto? ¿Qué son las fotografías? ¿Son realidad? ¿Son representaciones de esta realidad? ¿Qué son? Y las preguntas que me gustaría que de alguna forma nos hiciéramos cuando veamos estas imágenes, las dejo puestas ahí en la pantalla, ¿no? ¿Hasta dónde los contenidos fotográficos son verdaderos? Me gustaría agregar otras preguntas, como ¿de quién son estas imágenes? ¿De Gusinde? ¿De los alemanes? ¿De la fundación? ¿De nosotros los que estamos acá? ¿De Chile? ¿De los pueblos originarios? ¿De quién son estas imágenes? ¿Quién es el propietario de estas imágenes? A Gusinde, los indígenas Selknam le pusieron Mancasén, el cazador de sombras.
entendiendo que la fotografía es un acto también, podríamos decir, medio mágico, en el cual uno captura, ¿cierto?, un reflejo de la personalidad de otra persona. ¿De quiénes son estas imágenes? Y un ejemplo de esto, de la potencia de este corpus visual, lo encontramos, por ejemplo, en estos libros de historia del año 2005, 2006, un poco antiguo. A lo mejor algunos de ustedes que están acá se criaron en el colegio con estos libros y van a descubrir, por ejemplo, que están presentes los primeros habitantes de Chile, como si los primeros habitantes de Chile fueran los Selknam, porque esa fotografía que está ahí arriba es de los Selknam, y esa foto es de 1923. Y que sin embargo, Quizás deberías dirigirlo. ahí está, eso. perdón. Sí, Disculpa. por favor. ¿Cierto? Y es esa imagen. Si pudiéramos hacer un zoom, que no lo vamos a hacer ahora, nos podemos dar cuenta que en esta imagen que está en el libro le cortan los pies a uno de ellos. ¿Por qué? Porque la verdadera imagen está con calcetines. Por lo tanto, ¿cómo aparece un indígena si son los primeros habitantes de Chile con calcetines? Imposible. El poder de la imagen de Businde nos hace retrotraernos entonces a lo primitivo, ¿cierto? Un segundo ejemplo, de los muchos obviamente que hay. ¿Por qué sí. Esa imagen que ustedes están viendo ahí es no sé cómo llamarlo, un muñeco, es una representación que está presente en el Museo de Ciencias Naturales de la Quinta Normal, que está basado en una fotografía del propio, ¿esto es así? Ahí sí, Businde, que es este personaje que se llama Jalajaches, que ya lo mostró Ramón, creo, ¿cierto? Entonces, como en un libro de historia, utilizan este personaje como si fuera una especie como de, no sé cómo llamarlo, una pegatina, un sticker, ¿cierto? Como un logotipo. Como un logotipo, ¿cierto? Cuando es una fotografía dentro de un ritual. No digo que haya falta de respeto, no digo que haya, pero para que nos demos cuenta de cómo estas imágenes nos van permeando y hoy día las podemos utilizar, como dice Ramón, como un sticker, ¿cierto? Jalajaches o Cataix es el nombre de ese personaje. Y por último, y este es el tercer ejemplo que quería traer, que era este personaje tenenés que habló Ramón, ¿cierto? Este chamán, que está absolutamente incorporado. Ay, ¿cómo me atraso? Ya arriba. Ahí. Que como ustedes pueden ver, en el marco rojo está absolutamente incorporado a las estancias. Tenenés no andaba con pieles cuando se conoció a Businde, estaba vestido. Se desviste y se viste con su capa para poder satisfacer a Businde en su búsqueda justamente de lo primitivo, lo prístino, etcétera, etcétera. Y por último, para extremar un poco la situación, y valga la redundancia extremar, aquí tenemos una banda de black metal chileno, Salpen, ojo con el nombre, que es un espíritu también del Jaín, donde en la portada aparecen estos personajes, ¿cierto?, de la fotografía de Businde. Solamente traje estos dos ejemplos para que nos demos cuenta de cómo este material que hoy día podemos conocer de Martín Businde permea a nuestra sociedad a través de los libros, las pegatinas, los álbumes de bandas de black metal, etc. Hay una pregunta personal. ¿Hay musicalidad en estos pueblos? Los musicólogos te podrían decir que sí, ¿Ya? dado, digamos, el legado musical que graba Ann Chapman en los años 60, que son los cantos de Lola Kepja. Ahora estos cantos de Lola Kepja que están en Biblioteca Nacional acá en Chile y hoy día están en internet, en Memoria Chilena, ustedes los pueden descargar. Están un poquito también permeados y, entre comillas, contaminados también por los cantos religiosos católicos. Ahora, insisto, el trabajo de Ann Chapman de recopilar estos cantos chamánicos, la verdad que es bastante grande y ahí hay una potencia, ¿no?, muy grande. Pero en el mundo yagán y en el mundo cahuéscar, los musicólogos, no yo, te podría decir que no hay. No existen registros musicales. Perfecto. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por música? Ese es el problema. Ese es el tema. Pero ritualmente sí tenían, digamos, sonoridad, ¿no? Perfecto. Ramón, una pregunta también, o sea, bueno contarle a la gente acá. ¿Esto se va a digitalizar
¿Esto va a tener un viaje en el mundo online o va a estar solamente en físico? El ejercicio que está solo en físico, por eso me gusta mucho lo que presenta Cristian, porque es el viaje de regreso de las imágenes, que es como ir absolutamente en contra de lo que hoy día De es la vuelta norma, a lo digamos. análogo. Exacto, regresar al análogo, regresar al cuerpo físico, que tal vez es una especie también de ritual, de homenaje, digamos, de que la imagen retorne a su origen. Entonces, el valor de estas imágenes que es en físico, por una parte, son 147 imágenes de un universo 2000. Indudablemente uno piensa en esas 2000. No sé si alguna vez tú tuviste acceso, Cristian, a ver más de estas 200 y tantas que uno conoce Sí, habitualmente. por lo menos he visto 800, más o menos, 800 imágenes, porque Usinde fotografió todo. Y más encima fotografió también en África, en Japón, Estados Unidos, en México, etcétera. Un naturalista como Humboldt, Impresionante. impresionante. Sí. Impresionante. Entonces, lo que uno conoce hoy día también es una edición de la edición. O sea, por eso todo el tiempo estamos atrapados por alguien que toma decisiones y muestra algo. Porque seguramente cuando tú viste esas 800 imágenes, tú hubieras preferido a lo mejor otras, digamos. O sea, cómo la subjetividad va tamizando también esta selección y cada uno de nosotros va viendo asuntos distintos. Lo digo porque en ese juego y en ese ejercicio de subjetividad, las imágenes han viajado y siguen viajando. Y por eso las preguntas que hace Cristian son absolutamente válidas. ¿Qué es lo que nosotros finalmente estamos viendo? ¿Cómo las leemos? ¿Cómo las reconocemos? ¿Cómo dejamos que estas nos interpelen? Por eso, de alguna manera, la exposición tiene esa muy buena excusa de ser un espacio íntimo, pero que te permite, si van por favor en esa soledad, escuchar estos audios, porque lo único que uno hoy día puede hacer es contemplar y dejar que estas imágenes lleguen desde esta dimensión física, en la que permitió efectivamente que accedamos a esto, que de lo contrario a lo mejor no habría nada. Por eso entiendo que esta historia, digamos, que lleva a la depresión, efectivamente, porque llega en un minuto en que ya algo se acabó. Y la complicidad con Gusín del chamán ahí en este caso es interesante porque le dicen buenas cuentas, entiendo lo que tú estás haciendo y me interesa, porque esto ya se fue. Y yo agregaré una última pregunta, quizá. ¿A quién vemos realmente? ¿Vemos a los pueblos originarios de lo que fue ese momento en el sur de Chile y Argentina? ¿O vemos la mirada de Martín Gusinde? ¿O nos vemos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros en el lente? ¿Estamos acá? Qué gran pregunta. ¿O estamos siendo retratados? ¿Quiénes somos? Porque indudablemente, al ver estas imágenes, también nos preguntamos qué parte de nosotros, como chilenos, híbridos, mestizos, champurros, etcétera, estamos presentes ahí. Como me ha pasado. Hay gente que se reconoce en los libros que he publicado y me dice, ahí está mi abuelo. ¿Esa persona dónde está? Por lo tanto, aquí cuando también veamos estas imágenes o veamos la exposición, la pregunta también es, ¿estamos conociendo a Gusinde? Según yo, a lo mejor sí. Estamos haciendo historia europea, a lo mejor, más que historia latinoamericana. Pero son preguntas, ojo, no es para responderla ahora. Sí, claro. Bueno, esta muestra va a estar instalada permanentemente en Chiloé, ¿cierto? Esto a contar vamos a estar acá con esta muestra hasta enero, acá, y luego viaja, en marzo se va El primer semestre ya va a estar en Chiloé, en la Fundación Meri, en el Palafito. en el Palafito. Y también ya va a ser, esta misma selección va a estar allí. Por eso es interesante remarcar cómo estas imágenes van a empezar a viajar también, regresando a su origen, a su lugar, a su territorio. Y también va a haber itinerancia de esta exposición hacia otras ciudades, porque recordemos que esta exposición como ciclo, cumplió un ciclo en un minuto, porque estuvo en La Moneda, estuvo en el Museo de Bellas Artes, estuvo en el Centro Cultural de las Condes también acá en Nuestra Señora del Rosario. Y allí se completó una primera etapa. Nosotros sentimos que ahora comienza una nueva etapa y esta nueva etapa tiene que ver con esta apertura progresiva de retornar las imágenes a su origen y por otro lado viajar. Entonces que estén desde Chiloé a Arica. ¿Ustedes vieron una película que se llama Los Colonos? Yo no la he querido ver.
no la has querido ver. Ya, es una película que muestra la visión desde la hacienda y desde el genocidio profundo que se comete en ese lugar, muy premiada. Es una película feroz, es una película que cala, así, es muy fuerte. Eh, no sé, ¿tenemos algo más que comentar sobre la muestra, Ramón? Sí, destacar que hay ejercicios contemporáneos muy serios respecto de enfrentarse con este periodo, con esta época. Hay una serie de publicaciones, quiero destacar una en particular que se editó hace poco por Fondo de Cultura Económica, que es una historia ilustrada de los Selknam. No sé si has tenido la oportunidad de verla, que trabajó ahí Rodrigo Olgueta, que es un dibujante, un perito, que se especializó, digamos, en ilustraciones y diseñaron una investigación que es muy interesante porque es un viaje, digamos, al mundo Selknam, pero desde el café contemporáneo y de las conversaciones a las que van llegando distintos especialistas que aparecen incluidos en la propia publicación. ¿Cómo se llama? Selknam, del Fondo de Cultura Económica. Perfecto. Rodrigo Olgueta es el autor. Rodrigo Elgueta, Selknam, sí, perfecto. Bueno, una pregunta bastante absurda, pero cuando se hizo la inauguración, cuando estaba Francisca acá, ellos dicen que se dice Selknam, lo nombraban ellos, no Selknam, o al menos así lo mencionaban cuando estaban acá. ¿Cómo, cómo lo decimos? En Argentina yo he escuchado Shelvingham, Selknam, pero yo no sé cómo se pronuncia. No me atrevería ni siquiera a pronunciar. perfecto, perfecto. Bueno, estamos, no sé si alguien también tiene alguna pregunta, porque también sería muy bueno ampliarla a la gente que nos está escuchando y dejar los invitados, claro, cuando abran acá a ver la muestra, porque esto se profundiza, valga la redundancia, se profundiza bastante cuando uno está ahí en presencia, viendo esas fotos, porque son súper impactantes. Al menos yo, desde mi propia ignorancia, uno siente una suerte de viaje, un espíritu que circula. Como diría Raúl Ruiz, el famoso cineasta chileno, hay espíritus que nunca dejan de estar. Y acá se pregnan en cada una de las fotos. No sé si es Gusinde o si son nosotros o si son los que sean. Lo que sí es muy conmovedor el viaje que está expuesto acá. Y dense el tiempo de mirar cada una de las fotos, porque no es dar un paseo largo, sino que en el fondo incluso se puede llegar a sentir hasta el viento. Perdonen la ciutiquería que estoy hablando, pero estás en el lugar, sea el que sea. Seamos nosotros, sean ellos, sean los que vengan. Esto, eso sería. Muchas gracias por estar acá, por escuchar y vayan. Sí, dime. Eso. No va muy ligado a las imágenes, pero me gustaría saber como qué rol cumple el Estado o qué rol tiene el Estado hoy en día y cómo ha ido cambiando con respecto a los pueblos originarios. Si es un rol activo. Uf. ¿Tienen tiempo? ¿Lo pides como opinión o Como opinión me gustaría más, sí. el Estado siempre llega tarde? Siempre. El mundo académico también. La realidad social es mucho más rápida. Mucho más rápida. Y el Estado llega a hacerse cargo ya cuando las cosas están prácticamente consumadas, hechas, listas. Yo trabajo en el Estado y por eso lo sé. Lo conozco y lo vivo de dentro. Y desgraciadamente llegamos tarde, siempre. ¿Han habido avances? Sí, Sí. pero son demasiado lentos para lo que realmente se necesita. O sea, hoy día escuchar en la mañana, nada que ver, pero hay 3 millones de personas en lista de espera en salud. Sí. Esa gente se va a morir y el Estado no llegó. Y no me estoy quejando, son realidades. O sea, nuestro Estado es así y el Estado, desgraciadamente, hay que buscar otra alternativa a lo mejor. Como esa señora que me dijo esa vez el 2018, ¿sabe que no nos sigan matando? Nosotros tenemos una corporación y no hemos postulado ni un fondo, no nos interesa, pero fueron reconocidos el año pasado como pueblo originario en Chile. Ahí llegó el Estado. Y indudablemente para ellos ser reconocido como pueblo originario está bien. Pero llegó tarde. Después de una cantidad de años importante.
Muchas gracias. Chicos, no sé si quieren que mostremos el video de la Sí, exposición. por favor. Venía muy ansiosa desde la mañana, que estoy ansiosa. Están adentro. Wow. Estamos abriendo algo que es un tesoro y estamos trabajando para dejar un bonito patrimonio para Chile. Es como tener un hijo, como salir un hijo. Vamos a seleccionar, dijimos 40, en una primera etapa. Ya, a ver, vamos. Saquemos esto. Perfecto. Listo, vamos. Y ahí están las obras. Es un regalo la primera. ¡Wow! Una de las elegidas. A ver. Oye, aquí está él, mira. A mí esa foto como que no me... ¿Quién es? Él, Gusín. ¿Gusinde? Me estáis, pero ¿cómo? Mira, se pintó a la usanza Que fue Gusinde, como vivió tanto tiempo con ellos, fue integrado a la comunidad y tiene una pintura que es específica de él. Que me causa un poco de dolor. ¿Esa foto en especial? Sí, en esta especial, desde el momento en que miré el libro, claro, porque es como que muéstrate, muéstrate. Cuando veo a la mujer, claro, pues, obvio que se me quiebra un poco el corazón. Ahí dice 2 del 12 y la fecha 1918, 19. 100 años. Estamos recién empezando, ya tenemos el equipo, estamos trabajando con Ramón Castillo, que es una persona experta a nivel nacional en todo este tipo de cosas. También estamos trabajando con Álvaro Cierro, que también es una de las personas que diría yo más responsable en lo que es enmarcación para poder trabajar con estas piezas lo más delicada posible. Su casa va a ser un palafito que tenemos especialmente esperando para que lleguen estas fotografías. ¿Viste? Esa es la icónica. Increíble. Icónicas de la ceremonia del Jaín, que era la ceremonia de iniciación. Creo que no solamente es un patrimonio para Chile, yo creo que es un patrimonio para el mundo. Algo tenemos que saber de este lugar del mundo que no sabemos. Y este es el momento. A propósito del Estado y también ojalá tuviésemos más gente desde el mundo privado con los intereses que tiene Francisca. Lo puedo decir porque no está, si no sería un chupamedias, digamos, pero finalmente necesitamos que hayan más filántropos que tengan este tipo de intereses. Nos hacen mucha falta también, porque el Estado como un animal tan pesado tiene menos velocidad que un privado. Y hay que felicitar mucho lo que hace Francisca Cortés con esto y otras cosas más. Pueden visitar Filantropía Cortés Solari en su página web y también la Fundación Meri, donde hay preservación natural y también simbólica y otras cosas más. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la paciencia. Muchas gracias.